matrimonio interpuso un recurso de protección en contra de la ISAPRE Cruz Blanca. La situación se originó cuando padre y madre de un recién nacido decidieron inscribir a su plan de salud a su guagua. Los recurrentes señalaron en el escrito que la empresa utilizó una tabla que el Tribunal Constitucional había señalado que no correspondía conforme a una sentencia del año 2010. Lo que pasa es que años atrás, este asunto, básicamente la norma respectiva que estaba en la ley de ISAPRE, fue declarada por el Tribunal Constitucional como primero inaplicable y luego se declaró su inconstitucionalidad. Los recurrentes afirmaron que se vieron vulnerados sus derechos a la igualdad ante la ley, a protección de la salud y al de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, todos consignados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Y en este punto hay fallos contradictorios. Uno es que dice que el ISAPRE, las tablas de factores, al haber sido eliminadas, no pueden aplicarse. Y hay otra doctrina y jurisprudencia que es la que sostiene el ministro Madrid, dice que no fue eliminado el artículo 170, letra M, no fue declarado inconstitucional. Se dice que el precio del plan de salud se compone del precio base multiplicado por el factor de riesgo, por el factor de edad. En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ya que se vulneró el derecho garantizado en la Constitución Política de la República de propiedad. Ello debido a que por la incorporación de un nuevo beneficiario a un plan de salud vigente, la ISAPRE ha pretendido se pague el precio que corresponde a una discriminación por edad y sexo, que ha dejado de ser ley, la que debería pagar el afiliado. Que si bien reconoce que la norma en cuestión a la que se alude fue declarada inconstitucional, esta todavía subyace en otros preceptos legales que si no se desea que sean aplicados habría que derogarlos expresamente. El Tribunal de Alzada determinó dejar sin efecto, por improcedente, aplicar el plan de salud de los recurrentes por el denominado factor de riesgo y en consecuencia ordenó a la ISAPRE Cruz Blanca a abstenerse de multiplicar el precio del plan base de salud. Una visitante fue sorprendida intentando ingresar estupefacientes en pequeñas cantidades al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido popularmente como la expenitenciaría. Gendarmería descubrió la droga en una encomienda que llevaba un interno. Es común porque en todas las cárceles es algo muy preciado que se introduzca droga por diversos mecanismos. Uno de los mecanismos es esto, a través de las visitas, lo que dice el fallo, a través de personas que van a tener contacto con los internos. Según la acusación del Ministerio Público, los hechos constituyen a un delito de bastante frecuencia en ese sector jurisdiccional. El ente persecutor acusó a la autora de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, siendo acreditado y condenado por el Cuarto Tribunal Oral y lo Penal de Santiago. Dentro de la cárcel no solamente es un bien muy comerciable y muy preciado, se intercambian cosas por eso, también relaciones de poder en el interior de los centros penitenciarios. En este caso, como había un porte de droga, más encima, digamos, estaba escondido en unos trozos de carne y tenía por objeto ser entrado a la penitenciaría, no solamente se da una hipótesis de microtráfico, sino que además se configuraba la agravante de ingresar esta droga a la cárcel. Según establece el artículo 4 de la Ley 20.000 de drogas, el que sí la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas, estupefacientes o psicotrópicas, será castigado con presidio menor en sus grados medio máximo y multa de 10 a 40 UTM. Además, si el ilícito fue cometido en un recinto penitenciario, la pena aumenta un grado más. Gendarmería en estos casos son los encargados de evitar que se ingrese droga, se ingresen elementos que también sean peligrosos, como por ejemplo, evidentemente, armas, cuchillos o incluso celulares, chips, ¿cierto? Porque claramente todas esas cosas son prohibidas en la cárcel. En fallo unánime, el Tribunal Penal dictó condena de 3 años y 1 día de presidio contra la autora del ilícito consumado de tráfico de drogas en pequeñas cantidades por las sustancias que intentó ingresar a escondidas a un recinto penitenciario. Es un inmueble patrimonial de Viña del Mar. La Casa Italia fue nombrada Monumento Histórico en 2017 con el fin de evitar su demolición. Con más de un siglo de antigüedad, la propiedad de estilo historicista y ecléctica está localizada en pleno centro de la ciudad Jardín, que actualmente mantiene a propietarios y el municipio en pugna. Hoy día la Casa Italia se encuentra en un estado de abandono por parte de los propietarios
y con un alto riesgo de ser desmantelada. Ya hay una denuncia en la Fiscalía para que persiga los delitos. Hoy día esto es monumento histórico y bueno, debe ser protegido por el Estado. Hace más de un año que esta casa está siendo utilizada por sujetos desconocidos para realizar algún tipo de acciones ilícitas en este sector. Ni el municipio ni los dueños hasta la fecha han podido acordar el futuro del inmueble patrimonial. La pugna lleva varios años, ya que los mismos propietarios no deseaban que el edificio fuese nombrado monumento histórico. Ello con el fin de llevar a cabo proyectos inmobiliarios en el terreno, objetivo por el que los propietarios de Casa Italia presentaron un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Que es el llamado recurso o reclamo de ilegalidad municipal, que es una acción que pueden dirigir los interesados contra actuaciones del alcalde o de cualquier funcionario de la municipalidad, porque no le habrían otorgado un permiso de demolición para poder construir en su propiedad. Lamentablemente llegamos a este escenario en que efectivamente una colisión con los propietarios, con una comunidad italiana dividida entre aquellos que querían proteger la propiedad por su valor histórico y ciertamente aquellos que quieren hacer un buen negocio, vender la propiedad, demolerla. Ese era el sentido, demolerla para construir un edificio. El recurso fue rechazado por la Corte Suprema, que estableció que el inmueble ya era monumento histórico, por lo que la consulta debía ser realizada al Consejo de Monumentos Nacionales y no hacia la Dirección de Obras del municipio de Viña del Mar. El fundamento que tiene el director de Obras Municipales al rechazar la solicitud de demolición es que, atendido que se trataba de un bien declarado monumento nacional, no podía el director de Obras otorgar este permiso de demolición sin que previamente se haya pronunciado el Consejo de Monumentos Nacionales. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la empresa interesada en demoler el monumento histórico, que por ahora se mantendrá como un legado patrimonial de la ciudad jardín. Fue un caso penal que conmocionó a Chile y Estados Unidos, un crimen que terminó con la vida de una joven norteamericana, procedimientos periciales y deficiencias en la investigación, imputado que fue absuelto al no acreditarse con pruebas concretas su participación en un homicidio. Y la interrogante perdura. ¿Quién mató a Erika Hagan? I don't think we'll have justice until we find out who murdered my daughter. Han pasado 5 años desde la muerte de Erika Hagan, una joven de 22 años oriunda de Kentucky, Estados Unidos. En septiembre de 2014, la psicóloga llevaba poco más de un mes en Chile realizando trabajos para apoyar la enseñanza del inglés en el Colegio Bautista de Temuco. El expediente penal establece que la noche del 5 de diciembre de 2014, Erika Hagan fue asesinada al interior de un departamento ubicado en las dependencias del establecimiento educacional donde trabajaba, por alguien que hasta la fecha no ha sido identificado. Nos contactó la Embajada de Estados Unidos y a través de ese medio, personas que allí nos conocían, le explicaron al padre de Erika Hagan que era importante, en calidad de víctima, tener alguna representación en ese juicio. El 30 de diciembre de 2015, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco absolvió al único imputado en la causa, el portero de colegio Domingo Cofre-Ferrada, de los delitos de homicidio calificado e incendio. La sentencia fue ratificada el 9 de marzo de 2016 por la Corte de Apelaciones de Temuco, fallo que establece que Erika Faith Hagan falleció producto de la acción brutal de terceras personas en circunstancias extrañas. Asimismo, se acreditó que a fin de eliminar evidencias se produjo un foco de incendio. En su resolución, los jueces señalaron que pese a los esfuerzos destinados a buscar la verdad de lo sucedido de parte del órgano estatal de persecución penal en cuanto a la participación criminal, ello resultó absolutamente insuficiente e inocuo. El tribunal se formó la convicción de que había manipulación del sitio de suceso y por tanto las evidencias no le daban fiabilidad a las conclusiones que se pueden haber obtenido de ellas. Entonces, evidentemente, el Tribunal Oral tomó la decisión de absolver por cuanto comprendió que evidencias centrales del proceso estaban alteradas y eso generó responsabilidad civil. De lo que nos llamó la atención y a él también mucho es que la sentencia de primera instancia establecía claramente y con mucha precisión y dureza
la mala calidad de la investigación y de la participación de la Fiscalía en todo el procedimiento. Tras la absolución del único imputado en el área penal, el padre de la psicóloga demandó al Estado de Chile en el tercer juzgado civil de Temuco. Efectivamente hubo una conducta que no fue del todo certera por parte de los órganos de la administración, para lo cual se encuentran encargados, y obviamente que dio como resultado que no haya existido como consecuencia de dicha investigación hasta el día de hoy, entiendo, ningún tipo de imputado ni ningún tipo de condenado. Un extranjero que viene al país, que lo asesinan, debería haber sido justamente más prolijo, una mayor diligencia en toda su investigación, lo que denotó que no hubo, ¿ya?, en razón de la absolución que se obtuvo en la causa penal. Christopher Hagan demandó al Estado de Chile por las negligencias que se cometieron en la investigación del homicidio de su hija. Reaffirmed what we've been saying all along, that the prosecutor's office and the PDI was very negligent in the case. With that decision, we're hoping now that it will force the government to reopen Erica's case. Hay una disposición de carácter constitucional que es la que le impone a todos los servicios de la administración llevar a cabo de manera diligente cada una de las funciones a la cual se encuentra abocado. En este caso hay dos servicios públicos que se encuentran involucrados. El 29 de diciembre de 2017, el tercer juzgado civil de Temuco acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó al Estado de Chile a indemnizar a la familia por 100 millones de pesos por el daño moral que sufrieron a causa de la negligencia en la investigación. Fallo que fue ratificado el 7 de mayo pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal de alzada que ratificó no solo el actuar injustificadamente negligente de la Policía de Investigaciones de Chile, sino que también del Ministerio Público, elevando el monto de indemnización a 200 millones de pesos. El Ministerio Público incurrió en falta de servicio. Su ley orgánica expresamente establece que responde por aquellas situaciones que son injustificadamente erróneas o arbitrarias. En la resolución se determinó que el actuar negligente se cometió por la contaminación del sitio de suceso, pérdida del reloj de Erika Hagan, contaminación del arma homicida, además del ingreso de bomberos al lugar. Al momento del ingreso de la policía no se tomaron los resguardos necesarios para debidamente cautelar y resguardar el sitio del suceso, tomar la prueba, guardarla en cadena de custodia y evitar la manipulación. Esta indemnización tiene su origen que el Estado inflige el daño a un particular, en este caso un extranjero, en orden a que no se logra determinar quién es el responsable de este delito. Las causas penales prescriben en 10 años, plazo que aún no ha transcurrido desde el homicidio de Erika. Su padre no pierde la esperanza. There is somebody out there who, and I think there's multiple people involved in this, that killed my daughter, and we need to find that person. Un caso enigmático en el que solo el Estado de Chile fue condenado por falta de servicios, por cuestionados procedimientos periciales de los entes encargados de la investigación del homicidio de Erika Faith Hagan. El Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, recurrió al 24º Juzgado Civil de Santiago para entablar una demanda por infracción a la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores respecto a una serie de vulneraciones que estaría cometiendo la empresa Cencosud en sus términos y condiciones expresados en su sitio web para compras por Internet. Recibe una serie de consultas, inclusive denuncias sobre la existencia de lo que se puede calificar como cláusula abusiva en los contratos online que Cencosud, Almacenes París, estaba proveyendo a través de su sitio web, en distintos espacios, por distintos links, a las personas que tenían interés en ello y personas que ya eran suscriptores y titulares de estos contratos. Según argumentó el SERNAC, la empresa del retail estaba incurriendo en 4 vulneraciones a la ley del consumidor. Reclamaron sobre prácticas abusivas en torno a la devolución del producto condicionada a esperar a que llegase a las bodegas de París para realizar la operación,
el derecho a la triple opción de garantía, ya que al hacer uso de este, la empresa pedía que el producto primero fuera un servicio técnico para revisarlo. Venta sujeta a la variación del stock para que se valide la compra. Y el último que establecía como domicilio de las compras una oficina ubicada en Las Condes, pese a haber comprado en cualquier comuna. Encuentra razón el CERNAC únicamente en el último punto porque resulta del todo razonable entender, ¿cierto?, que si tú compras en Internet no hay un domicilio que tú puedas decir preestablecido. En consecuencia, tiene que aplicarse la regla del artículo 50 de la Ley del Consumidor, que dice que es por medios electrónicos tiene que ser al fin y al cabo el domicilio del comprador. Ello en virtud de que el tipo de contrato es de adhesión, el cual supone una cierta cantidad de requisitos para que se celebre de forma justa según establece la Ley de los Consumidores. Significa que una parte tiene un cierto poder económico, comercial en esa relación de tal envergadura que le permite casi imponer un contrato sin que se dé la natural lógica de cómo se desarrolla una negociación contractual. Haber fijado la comuna de Las Condes como el domicilio de la empresa ante cualquier reclamación generó la vulneración ante la Ley de los Consumidores, por lo que Cencosud fue condenado al pago de 45 UTM, es decir, cerca de 2.190.000 pesos. El reclamo de ilegalidad se encuentra regulado en el artículo 141 de la Ley 18.695, conocida como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Cualquier persona puede interponer este reclamo cuando estime que una resolución u omisión del alcalde o funcionario municipal afecte los intereses generales de la comuna o el particular que se viera afectado en su interés individual. La acción deberá interponerse ante el alcalde en un plazo de 30 días hábiles contados desde que ocurrió el acto impugnado o fue informado a través de una notificación. Tras este ingreso, puede acogerse el reclamo si es que tiene el fundamento, puede ser rechazado por carecer de base o bien puede ser no respondido por el alcalde en un plazo de 15 días contados desde la recepción del reclamo, dándose por rechazado. Si una persona busca apelar el rechazo de un reclamo, deberá hacerlo en la Corte de Apelaciones de la jurisdicción que le corresponde, en un plazo de 15 días contados. En este escrito, el reclamante deberá contar el acto u omisión materia del reclamo e indicar la norma legal que se estaría infringiendo. Una vez terminada esta instancia, la sentencia que se dicte por la Corte de Apelaciones podría ser impugnada por vía del recurso de casación en la Corte Suprema. Como un hecho relevante en la incorporación de las tecnologías al quehacer judicial, calificó el ministro y presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, la comunicación por videoconferencia con la Corte de Apelaciones de Concepción, desde cuyas dependencias se realizó el alegato de las partes. De esta forma, la sala integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Carlos Aranguis y los abogados integrantes Pedro Pierri y María Cristina Gajardo pudo ver y escuchar en directo con los abogados que se encontraban en el Tribunal de Alzada Penquista. A nosotros nos parece que esta materia es muy trascendente y muy importante para las personas, porque el hecho de que en recursos de casación no tengan que trasladarse a Santiago a efectuar sus alegatos desde regiones, nos parece que es una manera muy concreta de acercar la justicia a la gente. Es un hecho relevante para esta jurisdicción y como constituye un plan piloto, evidentemente para todo el Poder Judicial, que abogados de Concepción y en una causa de esta ciudad pueda ser conocida por la Corte Suprema mediante alegatos que realizan estos profesionales desde la Corte de Apelaciones de Concepción. Como les decía, es un plan piloto que levantó la unidad de modernización del Poder Judicial y se trata de una causa que está siendo conocida por la tercera sala de la Corte Suprema y cuyo tribunal de origen es un tribunal civil de esta jurisdicción. El ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, acompañado por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, firmó el pasado viernes 17 de mayo el programa Estado Verde, junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, y representantes de más de 20 ministerios, servicios e instituciones del Estado en el patio de las Camelias del Palacio de la Moneda.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente, tiene por objeto promover una autogestión ambiental en el Estado de Chile. La implementación del programa Estado Verde promueve la concreción y desarrollo de políticas, principios y prácticas de cuidado ambiental y la conservación de los recursos en las instalaciones físicas y en los procesos administrativos de estas instituciones públicas. Un tremendo compromiso que nosotros reiteramos, por cuanto el Poder Judicial ya inició hace ya muchos años toda una política para contribuir al medio ambiente. Ya tenemos en construcción, o sea, ya se han construido edificios absolutamente inteligentes, ya tenemos sello LED en uno de ellos y en proceso de certificación otros. De tal modo que el compromiso y la preocupación del Poder Judicial por el medio ambiente ha sido ya de larga data y permanecerá y lo seguirá haciendo. La corporación administrativa, dentro de todo lo que son los lineamientos que establece lo que es el Consejo Superior, ha puesto prioridad en todo lo que son este tipo de convenios. Y no solamente en este ámbito, sino que en ámbitos como en el reciclaje, como la eficiencia energética, como la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, en los recursos papeles. Por lo tanto, para la corporación administrativa, con el apoyo del Consejo Superior, es un honor firmar este convenio, que no solo nos compromete, sino que nos hace parte de una política de Estado muy importante. Los tribunales de la jurisdicción Concepción recibieron un reconocimiento en la Gala de la Diversidad, organizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, por el trato igualitario y no discriminatorio hacia usuarios LGBTIQ+. En la actividad realizada en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción en el marco de la conmemoración del Día contra la Homofobia y Transfobia, se entregaron premios a diversas instituciones que cumplen roles sociales relevantes. El presidente de la Corte de Apelaciones, Rodrigo Cerda, acompañado de los jueces Margarita Sangüesa y Adolfo de Polo, recibió el estímulo entre aplausos de los asistentes. Es un honor recibir este reconocimiento y felicitar a los tribunales civiles por el trato digno, respetuoso de aquellas personas que van en búsqueda de la protección y el respeto a sus derechos fundamentales, son atendidos como corresponde, que no se sientan como no aceptados, no entendidas. Vivimos en una sociedad pluralista y los tribunales tenemos que atender a aquellas necesidades. Bueno, para nosotros es un orgullo haber podido llegar a este reconocimiento, que este mundo diferente al que ordinariamente estamos acostumbrados a estar nos haya reconocido, porque lo hemos podido visibilizar, porque hemos tratado de que esté a la par con todas las demás personas. Creo que ha sido un trabajo al interior del Poder Judicial, porque estamos en un país que es discriminatorio, por lo tanto también nosotros hemos tenido que trabajar en reconocer que todas las personas son iguales. El juez Adolfo de Polo recordó la importancia de acoger con empatía a todos los ciudadanos. Desde nuestra función pública, el tratar a las personas que asisten a tribunales con dignidad es un piso mínimo de buen trato, de acoger al ciudadano que con necesidades, con sus conflictos, acude a nuestras puertas, acude a los tribunales. Y con eso simplemente lo que cumplimos es nuestra misión. Nuestra misión mirada desde la dignidad humana, mirada desde los derechos humanos, con el respeto que se merecen todos, todas, y sin hacer diferencia alguna, ni de clase, ni de sexo, ni de diferenciación, ni de orientación sexual, ni de privilegio. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual destacaron el trabajo que ha realizado el Poder Judicial en la colaboración a combatir la discriminación por orientación e identidad de género. Dentro de las instituciones premiadas tenemos el Poder Judicial de Concepción, porque se han convertido en un espacio seguro para las personas de la diversidad cuando van a hacer sus trámites judiciales. Los funcionarios tratan con mucho respeto a las personas de la diversidad y la verdad es que eso merece un reconocimiento, porque lamentablemente eso no sucede en todas partes. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, participó en el seminario ¿Necesita Chile una nueva constitución?, organizado por el Senado y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La actividad estuvo encabezada por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y junto a la ministra participaron en el panel la periodista Carolina Urrejola, el senador Francisco Huanchumilla, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Belén Larrondo.
Más importante de si lo que se necesita es una nueva constitución o una reforma constitucional es definir cuáles son los contenidos. El nombre puede variar y es un tema más bien de presentación y lo que más importa es que sea un tema de contenido. Del punto de vista de los contenidos, yo mencioné que se han hecho muchísimas reformas a la constitución actual, pero una gran cantidad han sido hechas en la parte orgánica y muy pocas en la parte dogmática o sustantiva de la constitución. En consecuencia, considero que en la parte orgánica lo que habría que hacer es profundizar el sistema de frenos, contrapesos, controles de unos órganos y otros, cuáles son las autonomías de esos órganos y sobre todo cómo desarrollar efectivamente en Chile el principio de responsabilidad. Una jornada de vinculación con el trabajo de los medios de comunicación desarrollaron los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles. La actividad comenzó con un repaso al taller de vocerías efectuado en la zona durante 2018, donde se analizó junto a los magistrados ejemplos de las vocerías desarrolladas en los últimos 3 meses en la jurisdicción. La segunda parte de la jornada estuvo dirigida por la jueza presidenta del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa localidad, Paola Eschizano, y contó con la presencia íntegra del equipo de profesionales de Radio Bío Bío de la ciudad. Tras un recorrido en que los comunicadores conocieron las instalaciones del tribunal, pudieron aprender sobre el funcionamiento y repasar los principales aspectos de la tramitación de un juicio oral. Ha sido muy grato poder participar de esta experiencia, tener un encuentro con la prensa. Ellos son quienes transmiten al público y a la ciudadanía, aterrizan en los conceptos de las sentencias que nosotros dictamos y nuestra intención es mantener una relación armoniosa y cercana con todos los periodistas de la comuna y la provincia. Es importante para nosotros porque hay una relación estrecha que tiene que existir entre la justicia y los medios de comunicación, porque somos el canal que tiene la ciudadanía para enterarse y comprender los fallos de la justicia. Muchas veces no se entiende, se malinterpreta y eso también es a causa de los mismos medios de comunicación que se cometen muchas veces errores por no conocer el lenguaje técnico y eso en definitiva es lo importante de poder tener este tipo de reuniones para entender de mejor forma cómo funciona la justicia y así poder hacerlo ver cuando hagamos nuestras respectivas publicaciones. Una jornada de reflexión, análisis y propuestas se desarrolló en el conversatorio sobre género y equidad, convocado por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. El encuentro contó con la exposición de la socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, y asistieron la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, la fiscala judicial del Máximo Tribunal, Lía Cabello, ministros, ministras y fiscales de la Corte de Santiago, y juezas y jueces de la jurisdicción. Nosotros vimos que era un tema interesante, importante discutir porque es un tema de derechos humanos y una de las opciones de la Fiscalía y del Poder Judicial es el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas, ¿ya? Y por eso la equidad, el género, se vincula con eso, con un trato igualitario entre hombres y mujeres. Me pidieron venir a conversar con magistrados, digamos, sobre ¿de qué va esta idea de preguntarse por la igualdad y por la equidad? Y cuando hablamos de género, entendido como la construcción que hace la cultura de ser hombre, de ser mujer y de toda la diversidad, digamos, de manera de expresión de género, de identidad de género. Entonces me pidieron venir a conversar y a contar un poco de dónde surgen estos estudios, cuál es su propósito. ¿Cuáles son los datos más principales, digamos, que van dando cuenta de una realidad muy injusta, digamos, desigual, de discriminación hacia las mujeres que tiene consecuencias sociales muy dolorosas? La Corte de Apelaciones de Concepción organizó una nueva versión de la Plaza Ciudadana frente a la Catedral de la ciudad, instancia en la que el Bus de la Justicia permitió a los transeúntes realizar consultas básicas y resolver dudas sobre los procesos judiciales, además de efectuar trámites tales como la obtención de cédulas de identidad. El tema es acceso, ciertamente, y poder hacer presencia frente a la comunidad. Y no solo en esta ocasión solamente de Poder Judicial y su bus, sino que hoy día hemos querido que los otros organismos estatales y servicios, el Ministerio Público, Servicio de Registro Civil, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal, estén aquí presentes y ante las dudas que manifiesta la ciudadanía, poder aportar, eso es como una consulta al paso. Objetivo de acercar la Administración de Justicia a la comunidad en la que participaron diversas organizaciones y entes públicos. Acompañando esta iniciativa de la Corte de Apelaciones
acercando todos los servicios del sector justicia a la comunidad. Están presentes el registro civil, el servicio médico legal, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía, por supuesto el Poder Judicial, así que feliz de poder acercar los servicios a la gente y absorber las dudas y las consultas que la gente pueda tener. Paneles interactivos, cuentos y sets desplegables fueron parte de la entrega que realizó el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo de la Seremi de Desarrollo Social y Familia al Juzgado de Familia de San Vicente, con el objetivo de proporcionar espacios amigables para niños y niñas. El aporte fue recibido por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán, y el juez del tribunal, Felipe Cabrera, y la Seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro. Esto nació en la mesa técnica que funciona en la Corte de Apelaciones, que trata temas de niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección. En esa mesa participa la Seremi de Desarrollo Social, doña Mónica Toro, y seguramente ella, conociendo el trabajo de esta mesa, decidió hacer un aporte, estos paneles interactivos que ustedes han visto, a el Juzgado de Letras y Familia de San Vicente. Estos materiales de apoyo que se nos entregan el día de hoy van a ser instalados en salas anexas a la de la audiencia, con el objeto de que mientras los niños están esperando a sus padres, que están conversando con el juez sobre algún tema de relevancia para ellos, normalmente en causa en materia de medida de protección, puedan tener un ambiente lo más agradable posible dentro del contexto judicial. Estamos haciendo este aporte del programa Chile Crece Contigo para poder tener ambientes bastante más amigables con los niños y niñas. Sabemos que acá asiste gran cantidad de público, mamás o papás, que tienen que hacer estos trámites en compañía de sus hijos y muchas veces por distintas razones, porque tienen que venir a hacer el trámite o porque verdad no tienen con quién dejarlos, los deben acompañar. Así es que la idea de esto es hacer estos rincones amigables para que ellos tengan un espacio bastante más grato para acompañar a sus padres en estas esperas. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que coordinará el proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La máxima autoridad judicial manifestó que el Poder Judicial participará en este proceso. Sí, claro, ha sido una reunión de apertura del proceso de evaluación mutua de la República de Chile dentro del mecanismo de Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de América Latina, que busca evaluar el grado de cumplimiento de los países en cuanto a las recomendaciones de Gafi, que son recomendaciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. El máximo tribunal dio a conocer texto íntegro de la sentencia que determinó que han perdido efectos que les son propios las condenas contra 7 comuneros mapuches y un activista de la etnia por delitos de incendio y amenazas de carácter terrorista. El fallo cumple con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile en el caso conocido como Norín Catrimán y otros. Declara que los fallos referidos han perdido la totalidad de los efectos que les son propios. Ese es el contenido de la sentencia. Es una sentencia que no tiene votos en contra, sino únicamente varias prevenciones en las cuales se desarrollan las ideas básicas. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, tomó juramento a Carolina Brenguisunino como relatora titular del máximo tribunal. La abogada de la Universidad de Chile ingresó al Poder Judicial en junio de 1998. Su primer cargo titular fue como oficial tercera del 8º Juzgado Civil de Santiago. Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia llegó la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, para reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. La reunión tuvo por objetivo hablar sobre la implementación correcta del Decreto Ley 26.095 para la regulación de la pequeña propiedad raíz. Y en ese contexto, hoy día nuestra visita obedece a solicitarle al presidente de la Corte Suprema la posibilidad de dictar un auto acordado que pueda llegar a los conservadores de bienes raíces de nuestro país para que podamos congeniar en todos los criterios que significa la buena y debida aplicación de este decreto ley. El representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopoulos, visitó a la máxima autoridad del Poder Judicial, Haroldo Brito Cruz, para conversar temas de interés entre ambas instituciones. Nos encontramos para dar seguimiento a la colaboración que ya tenemos
y estamos preparando un trabajo para fortalecer el sistema judicial juvenil en tema del interés superior del niño y de las niñas. La delegación de directivos y defensores de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana iniciaron una capacitación en litigación oral y modelo de gestión de calidad con el objetivo de conocer el sistema de justicia procesal penal chileno. En su agenda, que se extendió entre el 13 y 17 de mayo, se reunieron acompañados por el defensor nacional Andrés Manque y con el presidente del máximo tribunal Haroldo Brito. Sí, para nosotros ha sido de mucha satisfacción haber visitado al presidente de la Corte Suprema de este país, que muy amablemente nos recibió. Le estábamos informando sobre el proyecto que ganó la defensa pública en República Dominicana. El proyecto tiene que ver con la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Ministerio de Justicia y la Asociación de Magistrados, un concurso donde participaron 110 instituciones civiles y gubernamentales, donde fueron ganadores.